puertas de una nueva Feria Internacional del Libro de Santiago. Estamos con María Angélica Rojas y José Fernández, publicadores y bibliotecólogos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quienes hoy van a presentar un libro que habla justamente de los libros y de lo olvidado que están los libros. El título es El golpe al libro y en las bibliotecas de la Universidad de Chile, limpieza y censura en el corazón de la universidad. Chicos, cuéntenos de qué se trata este golpe al libro. En realidad todo esto empieza por el interés que teníamos de conocer más sobre lo que ocurrió en Chile y con las bibliotecas durante la dictadura, porque siempre, claro, existía la leyenda de que en el pedagógico habían quemado libros en los pastos, pero no había certezas de eso. Y después, bueno, nosotros como como carrera de bibliotecología en la UTEM, tampoco teníamos la certeza de cómo llegamos a ser UTEM si antes fuimos de la Universidad de Chile. Entonces, cómo teníamos un vacío de conocimiento, y eso nos llevó a interesarnos por conocer la historia de las bibliotecas, de la bibliotecología, y bueno, que en ese tiempo eran llamados las bibliotecas de la Universidad de Chile el corazón de la universidad. ¿Cuál es el recorrido que ustedes hacen? O sea, ¿cuál es el corazón de este golpe, el libro? Claro. Bueno, el tema justamente, como decía María Angélica, claro, nos motivó de conocer qué es lo que había pasado en esa época, y ahí nos dimos cuenta que finalmente, claro, hubo todo una política diseñada, con un diseño bélico para atacar todo lo que era el libro, las bibliotecas, en el fondo toda la cadena del libro, y que también era un fenómeno histórico que venía de mucho antes y que la dictadura llevó a otro plano. Entonces, en ese sentido, claro, finalmente nos damos cuenta de que fue con una profundidad de extensión que no se había visto en otro momento de la historia, que fue a lo largo de todo Chile, y que tuvo consecuencias no solo para las colecciones muchas veces, sino incluso también para las personas. ¿Hay estadísticas respecto de esta serie de hechos que ocurrieron por un periodo largo de tiempo y en la mayoría del país? Sí, digamos, ¿cuántas colecciones desaparecieron o qué autores desaparecieron? ¿Cuál es la pérdida? Eso es lo que nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa, que en este momento no hay ningún catastro, no hay un indicador, no hay nada con respecto a lo que se perdió, porque existen las historias y las entrevistas. Nosotros hicimos muchas entrevistas a bibliotecarios de esa época, que muchos de ellos fueron exonerados y también sufrieron las consecuencias del golpe, por defender sus bibliotecas o porque se dijo en un momento que hacían proselitismo, o por diferentes causas fueron sacados de su lugar de trabajo. Entonces, en realidad se intentó de esa forma borrar la historia que había construido la universidad desde 1842, que fue la Universidad de Chile. Entonces, claro, por ejemplo, con respecto a las cantidades, yo recuerdo que hay un libro de una escuela de historiadores que hablan de que, por ejemplo, en 1927, cuando Ibáñez del Campo decide transformar la biblioteca del Instituto Nacional en una piscina. Ellos hablan de que fue el mayor crimen, como en los libros del siglo XX, hasta ese momento conocido, pero nosotros compartiendo eso, creo que si asumimos que eso es verdad, es inconmensurable el daño que hizo la dictadura. O sea, por ejemplo, lo que mencionamos en el libro de la Biblioteca Eugenio Pérez Gresales, que iba a ser la más grande de América Latina. En cuanto a biblioteca universitaria, algunas entrevistas, por ejemplo, decían que podía ser su cantidad de libros entre los 500.000, incluso algunos hablaban de 1.000.000. Entonces, esa biblioteca, cuando se dividió la Universidad del 81, hubo saqueo. Algunas entrevistas incluso decían que la gente se llevaba los libros pues, en carretillas. Eso fue para un ejemplo de que la magnitud del impacto fue tremendo. Y claro, en este caso, por ejemplo, fue producto de la división, pero también hubo un diseño para sacar esos libros de circulación, borrarlos, quemarlos de distintas maneras. Y eso, como decíamos, fue a lo largo de todo Chile. Entonces, sería interesante poder cuantificar eso como en otros países. Pero como dice María Angélica, la idea es como ponerlo sobre la mesa y empezar desde ahí a construir investigación en esa dirección. ¿Existe alguna biblioteca en la actualidad que dé la cobertura o el alcance
y la envergadura que iba a tener esta biblioteca, que iba a ser la más grande de América Latina? Según creo, no, porque la Universidad de Chile en ese entonces abarcaba todo lo que era la UNCE y Juan Gómez Milla, y tenía alrededor de 108 bibliotecas departamentales aproximadamente. Entonces tenía bibliotecas muy especializadas de lengua, teatro, biblioteca de bibliotecología, de matemáticas, geografía. Creo que es una cosa que no sé si se podrá volver a tener. Entonces, y eran materiales patrimoniales, porque a la biblioteca, o sea, a la Universidad de Chile, sí, bien digo, a la biblioteca, llegaban donaciones de investigadores importantes, como la Amanda Labarca, por ejemplo. O por ejemplo, bueno, como decía Marigeli, las colecciones venían desde la fundación de la universidad, incluso antes, cuando era la Universidad de San Felipe. La Biblioteca de la Universidad de Chile tenía un origen común con la Biblioteca Nacional, con el Instituto Nacional. Entonces, solo por nombrar la biblioteca del Instituto Pedagógico, que era parte, por ejemplo, de esta biblioteca, aparte del valor que tenía en sí, en ese momento tenían un valor patrimonial porque fueron parte de la construcción de Estado-Nación cuando se formaron, muchas de ellas. Entonces, hoy día, por ejemplo, uno puede encontrar que hay libros que están en algunas, pero repartidos en las tres universidades, incluso algunos que eso uno encuentra por ahí en otros espacios, y hay una pérdida patrimonial inmensa. Y también está el concepto de que en ese tiempo se veía la biblioteca como el corazón de una universidad, que no sabemos si hoy en día las universidades lo visualizan así. De hecho, bueno, el sistema de educación superior en sí también se ve impactado. Entonces, obviamente las bibliotecas tienen otro carácter hoy en día. No se ven quizás como el corazón de la universidad, como tan fundamentales con respecto a la investigación, como así se la vio en un momento. Respecto a eso, ustedes en el libro dan una vuelta o resignifican lo que tiene que ver con el olvido. O sea, no hablan del olvido de las personas o de los autores, sino que el olvido de situaciones puntuales que se vivieron y que finalmente genera un estado de olvido generalizado. ¿Qué es lo que ustedes consideran que se olvidó o que hemos olvidado y que hoy en día, con el libro que ustedes están publicando, quieren recordar? Bueno, aquí hubo un olvido, o bueno, se trató de invisibilizar, por ejemplo, a personas también, o la labor importantísima que tuvieron muchas personas ligadas a las bibliotecas, o incluso profesores de bibliotecología que enseñaban a otros a ser bibliotecarios, a resguardar colecciones. No sé, el caso, por ejemplo, uno de los casos más importantes para nosotros fue el de la María Eugenia Bustamante Sánchez. Ella era la directora de la biblioteca del Instituto Pedagógico. Y como bien decía José, ella empezó la labor de armar esa biblioteca. Y también estuvo en la formación de esa biblioteca gigante que iba a haber en la Universidad de Chile, que era la Eugenio Pereira Sala. Entonces, ella se borró prácticamente de la historia de la Universidad de Chile, y ella fue una de las primeras en viajar a Estados Unidos a formarse para formar nuevos bibliotecarios. Ella era profesora de la Escuela de Bibliotecología y además de ser la directora del instituto, de la biblioteca del Instituto Pedagógico. Entonces, su labor, y ella la exoneraron cuando fue ocurrió el golpe. A ella la exoneraron y nunca más se habló de ella. Porque, bueno, hemos visto que hay colegas de su misma época que por razones políticas sí tienen visibilidad. Es el caso de Luisa Arce, por ejemplo, que tiene una sala en la Universidad de Chile. La sala Luisa Arce, ella era compañera de María Eugenia Bustamante. Como que no entendemos eso, que haya esa invisibilización tan grande con respecto a colegas y bueno, que también sufrieron con el golpe de Estado. Entonces hay un olvido testimonial finalmente, y hoy ustedes también están recogiendo la vida de ciertas personas que fueron clave, como decía José, digamos, una política pública que estuvo muy presente en la biblioteca digamos, el patrimonio del libro en general. Claro, y como si esto, claro, es un olvido intencionado, como que se proyectó, que se trató de, claro, primero
tratar de, bueno, borrar los libros, censurarlos, porque en el fondo los libros también son memoria, entonces en ese sentido parte ahí, pero también borrar en cierta forma a las personas, invisibilizarlas, como se llama en Chile. Y en el fondo nosotros en una parte del libro también abordamos el tema que estamos como, entre comillas, en sociedades de olvido. O sea, hoy en día quizás estos relatos, estos testimonios circulan oralmente o entre la gente que los vivió, pero no son parte muchas veces de los discursos oficiales o de la generación de saberes oficiales, entre comillas, de los centros de pensamiento. Entonces también consideramos que también el olvido se instaló y se permeó todas las capas de la sociedad. Y claro, como decíamos, no solo los libros y bibliotecas, sino también las personas. O sea, a nosotros nos parece que es importante decir, por ejemplo, que estos colegas fueron reprimidos. Por ejemplo, don Alberto Villalón era el primer doctor en América Latina en bibliotecología, uno de los fundadores de la escuela de la UTEM, y la dictadura luxonera inmediatamente posterior al golpe, y él terminó vendiendo codornices y se tuvo que ir al exilio. Entonces fue una pérdida tremenda en todo el ámbito, y eso no ha estado visibilizado, ha sido puesto bajo una capa de olvido o amnesia, y justamente creo que el libro, por lo menos, queremos que saque estos temas a la luz. Olvido, amnesia van como un poco de la mano, y también tienen que ver con algo que ustedes trabajan en el libro, que tiene que ver con la censura. En la investigación que ustedes desarrollaron, ¿cuáles son los mecanismos de censura que identificaron en ese momento y cuáles son también los que hoy día ven que siguen actualmente vigentes? Es que existen varios mecanismos de censura. Existe la censura al exceso, existe la censura como destrucción, con la quema, el picadillo o el robo. O incluso en cuanto a la censura al acceso, nosotros supimos por ahí que todavía había en algunas bibliotecas de la Universidad de Chile censura al acceso, por ejemplo, a las colecciones, que no se ponían en la base de datos, entonces los libros no existían, porque si un estudiante va a buscar un libro y no está a la vista en el catálogo, no existe. Entonces ahí tienes una censura muy fácil, que es al acceso. Y nosotros, claro, lo constatamos también en lo que pasó en Providencia. José quizás puede hablar más con respecto a eso. Claro, que en el fondo, como el tema no se ha asumido finalmente, y como nosotros vemos que, bueno, es algo que viene desde la colonia, pero que también la dictadura, como decíamos, llevó a otro plano, finalmente el fenómeno tiene como una recurrencia, como nosotros hablamos, del eterno retorno a la censura. Entonces, Alejandra Matus lo vivió en el 99, cuando trató de sacar su libro, y un día antes impide la publicación ocupando una ley de 1948, precisamente, la ley de seguridad interior del Estado. Providencia era como un rumor a voces cuando nosotros estudiamos, o un secreto a voces, que había censura, y cuando pierde la vela la alcaldía, recién ahí se puede como saber a ciencia cierta que eso efectivamente se dio, que ahí están prohibidos diarios como el Decline, El Ciudadano, no sé, por Siglo, todo lo que él identificaba como de izquierda o bajo este mismo canon que ocuparon los militares, de literatura marxista, subversiva. Eso estaba prohibido, por ejemplo, en Providencia, no se adquirían periódicos de esa índole. Y eso se supo después, recién cuando él salió. Se llama, hace poco, este año nomás, el Instituto de Derechos Humanos trató de sacar un libro manual para estudiantes de Derechos Humanos, y Carabineros lo amenaza con querella y todo para impedir que salga esa publicación, porque le incomodaba que en el texto hablara del relacionar que tienen los carabineros en manifestaciones. Entonces ahí, de hecho, cuando nosotros terminamos de hacer la investigación, todavía no teníamos certeza si el libro finalmente salió de las bodegas del Mineduc o no, porque Carabineros ejerció presión para que eso no se repartiera en la escuela. Entonces la censura continúa de distintas formas. Quizás por lo mismo que hablamos antes, que estos fenómenos no se han asumido como tal, no hemos hecho una reflexión como sociedad, y lo hemos puesto, lo hemos naturalizado de cierta forma, casi como algo normal. Y eso, por eso hay una recurrencia constante cuando hay un sector que, entre comillas, amenazado, quizás cierto privilegio, o le molestan ciertas voces más críticas. Y también, bueno, se censuró la historia de cierta manera, porque al sacar a las personas, a los funcionarios,
también al favorecer a otros y que estas personas sí quedaron durante mucho tiempo, también se borra una historia porque esa historia se va con los que se fueron. Entonces también es interesante tomarlo desde ese punto de vista del recordar, del volver a traer a la memoria estos hechos. O sea, hay personas que nunca más pudieron volver a ejercer. Y como gremio de bibliotecarios tampoco nos hemos hecho cargo de eso. Y esa es una historia que nosotros tenemos. La cosa es que, como claro, hay censura, o a lo mejor está el mito que los militares como que fueron irracionales para estos temas, y todo lo contrario, o sea, aquí como decíamos, había una lógica. Y claro, y si bien por ejemplo se dio como a veces en forma de documentos o de órdenes simples o de oficios, también la dictadura fue institucionalizando cuerpos de censura. Por ejemplo, la DINACO, la Dirección Nacional de Comunicaciones, era un órgano que tenía la dictadura encargado de aprobar o desaprobar la publicación de un libro. Entonces ellos tenían de hecho una forma bastante parecida a trabajar a la que se tenía durante la época de la Inquisición, que ellos revisaban, o el antiguo régimen, ¿cómo se llama? Que ellos eran censores que revisaban los textos, incluso sugerían correcciones. Por ejemplo, tenemos ahí el caso de un libro que le sugieren a un autor que saque la palabra pueblo, porque si no le saca la palabra pueblo, no puede publicar su libro. O sea, sí. Y como se llama, críticas de todo tipo, desde las más violentas a las más burocráticas, entre comillas. Cuando hablan de mecanismos, había, digamos, algún instructivo explícito que dijera, bueno, esto se elimina, esto no, o era como un acuerdo tácito, pero que aún así daba cuenta de ciertas cosas que se estaban buscando o que querían borrarse. Por ejemplo, es complicado generalizar en cuanto a los libros, porque como la biblioteca de la Universidad de Chile tenía tantas áreas, o sea, desde geografía hasta filosofía, matemáticas, lenguas, bibliotecología, era complicado decir, no, vamos a sacar los libros, no sé, pues este tipo de libros, sino que, bueno, se recurrió a algunos colegas que también hablaron acerca de libros que pudiesen ser peligrosos, y eso también dependía del lugar. Por ejemplo, del teatro eran los autores cubanos, Bertolt Brecht, y así, bueno, según lo que nos relataron nuestros entrevistados, era dependiendo del lugar, era al material que se censuraba, pero generalmente eran autores cubanos, autores rusos. Era un sesgo ideológico finalmente. Sí. Chicos, y hemos dado vuelta al olvido, digamos, también a las posiciones políticas que se enfrentaron en su momento. Pero ustedes con esta publicación, socialmente, ¿qué es lo que buscan generar en los lectores? Lo que buscamos es instalar un poco el tema de la importancia del libro como objeto cultural, como las bibliotecas también como espacios democráticos, que no es lo mismo hablar de una librería que de una biblioteca, que tú tienes el acceso libre a pedir lo que quieras o deberías tenerlo. Entonces, y bueno, instalar el tema de la censura como problemática. No sé si... Sí, claro, y también instalar el tema de la memoria, en el fondo, que creo es un proceso que continúa y que creemos que el libro también se inserta en esa perspectiva de construir el proceso de memoria que se da en el país. Bueno, ahora todo este año salió el tema de los pactos de silencio, y también en el fondo con respecto a este tema hubo un pacto de silencio durante muchos años. Bueno, un pacto de silencio impuesto desde arriba, obviamente, porque no es como un pacto entre iguales, pero creemos que claro, hay un silencio que ha durado demasiados años con respecto a este tema. O sea, llamativo que no se haya publicado otro libro hablando de algo que quizás, como hablábamos en un momento, algo quizás como tan conocido, tan vox populi, pero que no se había sistematizado en un estudio, y nos parece que también eso es
eso es producto de algo que también hay que reflexionar. O sea, también ahí hay un pacto de silencio y que es necesario abrir el debate, o sea, y hacer también un llamado a que las instituciones que no sé, conserven archivos, por ejemplo, permitan que los investigadores podamos integrar este tema. Hay instituciones que ayudan, por ejemplo, la IVAM nosotros investigamos, tuvimos harto acceso a archivos, pero en otras instituciones no es así. Entonces falta una apertura con respecto a varios temas, y también la sociedad también creo que es necesario que se mire a sí misma y diga, oye, estas cosas realmente pasaron en Chile. O sea, en realidad sí pasaron, y la idea también es que haya un nunca más con respecto a estos hechos. Y hacernos cargo también de nuestra historia. Esa también es una parte que yo olvidé mencionar. Y creo que hacernos hacernos cargo de nuestra historia como bibliotecarios. No hay aquí solamente un gestor tecnológico o de bases de datos, sino que también habían personas que concedían un valor al libro, que para incluso pagaron las consecuencias por haber defendido ese valor o eso que ellos creían. Y eso también es importante que nos hagamos cargo y que lo pensemos, porque para nosotros es importante que existan nuevas generaciones de bibliotecarios que tengan esa conciencia con respecto a lo que están haciendo, y que hubo un pasado aquí que no se está reconociendo. Chicos, y para terminar, desde su análisis, a partir de la investigación, ¿cuáles son las consecuencias visibles en el Chile de hoy de esta limpieza y censura al corazón de la universidad? Consecuencias... Bueno, la consecuencia más visible es la división de las tremendas colecciones que tenía la Universidad de Chile, y el olvido en cuanto a que no se ha hecho nunca un catastro del patrimonio perdido. O sea, nosotros como nación no sabemos lo que nos falta, y eso es importante y es terrible a la vez. Se me quiere claro, hay una parte que nos falta, que se intentó borrar y que también tuvo un propósito que en el fondo también fue generar una nueva visión de cultura en Chile, y en el fondo también instalar otra visión de sociedad, que también creo que falta analizar en el sentido de que, o sea, que finalmente la censura también fue una forma de terrorismo en Chile. Se ejecutó con el propósito de reconfigurar la sociedad en Chile, y reconfigurar cómo la gente pensaba, ver que, o decirle a la gente, oiga, estas ideas son peligrosas, usted no piensa así porque ya sabe por dónde es lo que puede pasar. Entonces, en ese sentido también es una consecuencia, quizás el miedo que existe todavía a asumir cierta realidad o ciertos derechos en Chile, producto también de todo el miedo que se le instaló a la gente, incluso al hecho de decirle que usted no puede leer esto, usted tiene prohibido leer sobre estos temas. Y eso pareciera que todavía está presente, o sea, que hay cosas que no estamos listos para leer, Claro. aunque ni siquiera nos podemos imaginar que las podemos leer porque no sabemos que existen. Claro. Chicos, por último, este libro que ustedes nos están presentando, vamos a tener la posibilidad de asistir al lanzamiento que se va a hacer en esta Feria Internacional del Libro. ¿Cuándo es? ¿A qué hora? ¿En qué sala? ¿Quiénes van a presentar? Es el 24 de octubre a las 3 de la tarde. Lo presentamos junto a Gabriel Salazar, Cecilia Jaña y un académico de la UTEP también, don César Cerda, y nosotros. Sí, esperamos que nos puedan acompañar y bueno, que puedan... en la sala Pedro claro, Prado. Pedro Prado, claro. Y que a propósito del libro también se pueda armar toda esta discusión que hablamos. Bueno, ese día también vamos a tener la oportunidad de conversar y resolver todo el De verlo y de tocarlo. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias principalmente por el libro, más que por la entrevista, por el libro. Así que, bueno, nos veremos ahí en el lanzamiento. Genial. Gracias a ti también.